seminario. Entonces, bueno, fíjense. Lo primero que, bueno, como tendencias de la industria automotriz, lo primero que se me ocurrió para poder compartir con ustedes es qué nos está esperando en este año, 2020. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo de una estadística de las ventas de vehículos livianos globales. Es una aproximación de lo esperado en gris, o sea, de lo que se tenía proyectado, perdón, o presupuestado, versus lo esperado o que se están proyectando los expertos de qué va a suceder. Entonces, claro, obviamente una caída fuerte que comenzó en febrero, marzo, se cae mucho más en abril y ya en mayo, junio debería comenzar a subir ya. Se empiezan a reabrir los mercados, entonces ya nos empezamos a reactivar. ¿Cómo es el comportamiento de esa curva o de esa caída? Bueno, hay diferentes comportamientos y tienen diferentes nombres. Algunos lo llaman forma en V, como sucedió en China, forma en o Corea del Sur, forma de bañera, que es un poco más larga, y bañera extendida, o en inglés bathtub. Entonces, habría que, bueno, lo que hay que apostar es que esa recuperación sea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, claro, esperemos todos que ya no estamos en forma de V, pero sí por lo menos que sea lo más rápido posible. Y lo que yo les puedo adelantar para estar tranquilos en el sentido, ahorita es un momento de mucha paz mental, o sea, es muy importante nuestra paz mental y nuestra salud mental. Todas las crisis son temporales y suele resurgir donde sea que estemos y siempre hay una luz al final del túnel. Lo que hay que tener es paciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué esperar de ese mercado? O también, bueno, estar claros, ¿qué esperar de nuestro entorno? Y es claro que las ventas van a caer. ¿Cuánto pudieran caer? Bueno, se estima que entre un 20 y 30%. ¿De dónde salen esas estimaciones? Pues de la crisis que hubo en el 2008, que fue una crisis muy fuerte, que ocurrió original desde Estados Unidos y que afectó a todo el mundo. Entonces, bueno, más o menos por ahí se habla de que esta crisis pudiera ser un poco más prolongada, pero es más o menos para que tengamos una idea. ¿Cómo podemos nosotros, ya sabiendo esto, y bueno, es algo de Alejandro, ya esto lo sabemos, sí, estamos mal, pero bueno, ¿cómo podemos superar esto? Bueno, les puedo dar unos tips o unos pasos para manejarnos a través de esa crisis. Lo primero que podemos hacer es, bueno, tomar acciones inmediatas. ¿Cuáles son esas acciones inmediatas? Protegernos y hablar con familiares y empleados. Eso es importante, que lo hablemos. Nos sentemos y hablar cómo nos sentimos, qué está pasando, qué esperamos. Cuidar y ajustar el flujo de efectivo. Muy importante que ajusten y cuiden ese efectivo que tienen porque es lo que va a valer ahorita y es lo más preciado en los próximos meses. Entonces, traten de pagar lo más importante, lo más prioritario, pero lo que puedan prolongar sin endeudarse, tenerlo ahí, o sea, no tener gastos extraordinarios. Posponer proyectos o iniciativas que requieran inversión. ¿Ok? Todo eso vamos a tener que posponerlo hasta que todo, porque ahorita nadie quiere invertir, todo el mundo está aguantando su dinero. Reiniciar ventas de otras líneas. ¿Ok? Esto que les hablo es en general, o sea, ni siquiera no tiene que ver con Kashima, ni solo en repuestos, ni en mi tienda, ni en mi taller, en líneas generales, también para la casa. Aproveche de hacer lo que antes no podía. ¿Cuántas veces nos preguntamos, oye, pero es que yo no tengo tiempo de hacer un curso en línea, es que yo no tengo tiempo de coser los pantalones que tengo por ahí con un hueco? Es el momento para hacer todo eso. Entonces, hagan un listado con varios puntos o cosas y van tachando y se lo proponen y buscan la manera de hacer todo eso. Luego de toda crisis siempre hay una luz ahí. Ahí vemos la matita sobreviviendo luego de que se quemó todo un bosque completo. Barreras, si hay barreras, van a haber barreras, hay que quitarlas. ¿Cuáles pueden ser esas barreras y cómo quitarlas? Bueno, simplifiquemos radicalmente todo lo que podamos, todos los modelos o procesos que tengamos, los equipos, la comida en nuestra casa. Si antes comíamos algo más costoso, nos gustaba la mermelada con el pan, bueno, ahora la mermelada es un poco más costosa, entonces, bueno, simplemente pan con mantequilla y listo. Luego,
vendrán otros momentos donde podamos comer lo que veníamos comiendo antes. Revisemos y replanteemos los gastos. Siéntense, abran un Excel y coloquen ahí lo que ustedes gastan y replanteen todo lo que puedan replantear. Revisen su portafolio de inversión, más o menos lo que vimos ahí arriba. Considere trabajar más desde casa. Okay, eso va a venir progresivamente, vamos saliendo, pero ya tiene que considerar que va a estar un periodo en su casa. Y busque la manera de incrementar sus ventas en línea. Esto es un acelerador digital, todo lo que está pasando ahorita. Si usted tenía en mente vender más en línea, pues es el momento para que acelere eso. ¿Okay? Ahora bien, bueno, ya entrando en materia, el programa de formación Kashima, ya ustedes lo conocen, le voy a dar esta pasada rápida. Igual, el que no lo conozca, bueno, es un programa muy completo que nos apoya tanto a colaboradores como técnicos y vendedores. Es un programa muy integral. ¿Okay? Que la idea es crecer en conjunto, que todos los que estemos en esta red crezcamos y nos mantengamos al mismo nivel. ¿Cómo aumentamos el conocimiento y cómo enfocado al mecánico le subimos el nivel al mecánico y eso nos va a dar un beneficio como vendedores también, porque ese mecánico va a poder atender más vehículos. Entonces, bueno, ya siguiendo la línea del programa inicial de formación, fíjense que como ya pasamos por frenos, bueno, previos frenos, pasamos por un módulo de componentes básicos de un vehículo y ya estamos, fíjense, cómo vamos avanzando a través de toda esta línea, ¿no? Vamos ahora en suspensión y vamos a ver ya un detalle mucho más específico de los sistemas de suspensión. Entonces, siéntase usted muy bien en casa de que ya está avanzando por toda esta línea. ¿Okay? Ya están a mitad de camino del programa inicial. Aquí van a tener la oportunidad, una vez que se planifique, de poder accesar a todos estos cursos. Aquí siguiendo la línea Kashima, freno, suspensión, dirección y electrónica. Y luego poder entrar a detalle en lo que es gestión motor, seguridades activas y diagnosis. Aquí el proceso de certificación, tanto de mecánico como de taller. Ya lo habíamos presentado anteriormente, por eso no me voy a tener tanto acá. Y los beneficios que este programa trae a aquellos que se inscriban. Ahora bien, sistemas de suspensión. Un tópico muy interesante, un tópico que me llama mucho la atención. Es un sistema muy importante para el vehículo y ya vamos a ver por qué. Y por qué debemos nosotros entender que es importante para poder hacérselo llegar a ese cliente. Cuando hablamos de componentes de un vehículo, lo primero que yo debo entender es la relevancia de todos esos componentes en orden de prioridad, no solo para el cliente, sino para nosotros que somos usuarios de vehículos. Nosotros debemos entender que el neumático es lo primero que yo debo revisar cuando voy a manejar un vehículo. Si mi neumático está en mal estado, tengo un problema. Si mi neumático no tiene la huella suficiente para desalojar el agua durante la lluvia, pues tengo un problema. Seguidamente, debo revisar muy bien mis frenos, tenerlos al día, que las pastillas estén con el espesor o el grosor correcto. Y luego, debo verificar mi suspensión, que para muchos es un elemento invisible o es un componente invisible porque no lo vemos directamente, ni siquiera cuando levantamos la tapa del motor. Y luego seguidamente me enfoco en los otros componentes: dirección, motor, electrónica, transmisión, escape, accesorios, carrocería, aire acondicionado. Pero debo entender que lo primero en lo que yo debo invertir a la hora de un vehículo es estos tres componentes que vemos ahí en pantalla: freno, suspensión y neumáticos. ¿Okay? Luego me enfoco en el radio, en todo aquello que yo quiera. Un segundito por aquí. Ok. Un segundo.
necesito poner esto acá fijo. Fijar el video, aquí está. Ok. Ahora fíjense, la importancia del sistema de suspensión y cómo un amortiguador me puede afectar. No sé si lo sabían, por ejemplo, la distancia de frenado. Fíjense cómo el amortiguador me puede reducir la frenada o me la puede aumentar si ese amortiguador no está a su 100%. Si yo voy en un vehículo, esto es un ejemplo y una prueba que hizo el Royal Automotive Club. Si yo voy en un vehículo a 80 kilómetros por hora y ese vehículo necesita 32 metros para frenar con un amortiguador 100% eficiente, pues fíjense qué sucede si ese amortiguador está al 50% de eficiencia. Necesito 4 metros adicionales para frenar. ¿En qué se puede traducir eso? Pues en que impacto con un poste, impacto con una persona, con otro vehículo, o sea, colisiono. Y si le hago esa prueba a 115 kilómetros por hora, pues necesito 6,5, casi 7 metros para frenar. Se traduce en una pérdida de 11 a 12% de eficiencia en la frenada. Entonces, fíjense, estamos hablando de frenada, pero a la vez el amortiguador es un componente clave para esa frenada. Cuando hablamos de componentes y sus características, bueno, tenemos aquí, esto lo vimos por encima en la primera charla, los componentes que comprende un sistema de suspensión, bueno, los amortiguadores, pues los resortes, aquí tenemos un tope o una base de amortiguador, tenemos las barras estabilizadoras, esta que está aquí, tenemos los brazos o trapecios y todos los links y conectores y rótulos que van uniendo esos componentes. Al igual en los ejes traseros, ¿ok? Bueno, aquí nos faltaría la espiral o el resorte. Aquí lo vemos un poco más a detalle. Esta es una suspensión tipo McPherson. Es una suspensión muy común en los vehículos de hoy en día. Es una suspensión que cuenta con brazos de suspensión o trapecios, cuenta con el amortiguador, el resorte, una mangueta que llaman los españoles o un portamasa. ¿Quién me puede escribir, por favor, en el chat cómo llaman esta pieza? La mangueta en Guatemala, porque en Venezuela es que depende ni siquiera por país. Yo creo que por zona, por talleres, cada quien la llama diferente. ¿Cómo llaman ustedes esta pieza que soporta el disco, el caliper, algunas piezas de la suspensión? ¿Okay? Me comentan por ahí en el chat, por favor. Y bueno, aquí tenemos barra estabilizadora, la tenemos acá adelante. Recuérdenme, por favor, qué hace la barra estabilizadora, cuál es la función de la barra estabilizadora. Aquí me dice César, la muleta. Yo creo que César, la muleta es el trapecio, pues, lo que hace en forma de V. Muñón. Ajá, la muleta es abajo. Sí, la muleta es esta aquí, que está acá, estos trapecios basculantes. Sí, yo creo que es muñón, Roberto. Creo que es muñón. Una portamasa o mozo lo llaman algunos. Donde va mayormente cargada la parte de suspensión y la dirección del vehículo. Exactamente. Sí, el muñón. Eso que comentas ahí, Miguel, es muy interesante porque estás hablando de la masa no soportada. O sea, todo esto se lo llaman masa no soportada. ¿Por qué? Porque el amortiguador no hace efecto sobre esa masa. El amortiguador hace efecto sobre todos los otros componentes del vehículo, como el vehículo como tal. Entonces, bien, cuando hablamos de tipos de sistemas de suspensión, podemos dividirlo en 3 tipos. Sistema de suspensión pasivo, semiactivo y activo. Cuando hablamos de sistema de suspensión pasivo, es el que estamos viendo anteriormente, es el más común. Es un sistema que engloba todos los sistemas de suspensión convencionales. Es una suspensión pasiva, una vez instalada en el vehículo, los parámetros tales como eh, dureza o altura no son regulables. No los puedo regular ni desde adentro del vehículo, incluso ni siquiera desde afuera. Para yo poder regularlo, tendría que modificar el amortiguador y hacer una modificación
que el amortiguador no está diseñado para que yo lo modifique. O sea, sería como un parapeto, lo llamo. Cuando yo tengo suspensiones semiactivas, la suspensión semiactiva ya me habla de que tengo un sensor que me mide, por ejemplo, la presión interna de ese amortiguador y me pueda cambiar esa presión. Por consecuencia, me cambia la dureza del amortiguador. La suspensión semiactiva es capaz de cambiar de forma continua la dureza del amortiguador, haciendo que los amortiguadores sean más o menos rígidos en función de las condiciones de la carretera. También, bueno, un ejemplo de amortiguador semiactivo también pudiera ser aquel amortiguador que me permite variar su dureza, por ejemplo, en el tope del amortiguador, y lo hago de manera manual. Tendría que bajarme del carro, buscar un destornillador, o capaz tiene una tuerca que me permite hacerlo de manera manual. ¿Okay? Para los amantes de bicicleta, las bicicletas montañeras es muy común, o de montaña es muy común, que me permitan variar la dureza de ese amortiguador. El rebound, lo que llaman. ¿Okay? La velocidad a la que el amortiguador se desplaza o absorbe ese golpe. Yo pregunté si en Guatemala le gustaba bicicleta de montaña, pero parece que no mucho. Eso fue lo que me dijo Valcarcel. No sé si eso es verdad o es que él no le gusta la bicicleta, pero avísenme si hay buenas montañas porque apenas esté por allá me gustaría conocerlas. El sistema de suspensión activa, ahí nos dice Miguel que claro que sí. Bueno, Miguel, me vas a contar porque Alejandro no me quiso decir nada. El sistema de suspensión activa es ese sistema que me permite cambiar continuamente la dureza del amortiguador, de manera incluso automática. O sea, ya la computadora recibe lectura del amortiguador y de manera independiente incluso me puede variar la altura, me puede variar la dureza, entonces me puede variar voy por ejemplo en una zona con muchas piedras o de montaña y él automáticamente me eleva el vehículo. Luego salgo a carretera y aumento la velocidad y no solo por seguridad, sino por estabilidad del propio vehículo, baja la suspensión y tengo un mayor agarre en carretera. Eso es muy común en vehículos de gama alta, Land Rover, Jaguar, Porsche, Volvo. Bueno, incluso la verdad es que Volvo no. Volvo es más enfocado al tema de seguridad, pero de sensores alrededor del carro. Pero sí lo he visto mucho en, sobre todo, Land Rover. Si hay alguno que haya experimentado un tipo de suspensión activa, adelante ahí, colócame el modelo para ir compartiendo con los compañeros. Entonces, bien, de esos tres sistemas, ¿en cuál nos vamos a enfocar? Bueno, el sistema pasivo. ¿Y por qué? Porque es el sistema más común y es el amortiguador que más vamos a tener disponible para vender. Constantino, muchas gracias. La Sierra de los Cuchumatanes. Ah, fíjate. Huehuetenango. Bueno, perfecto. Espero poder disfrutar de esa sierra por allá. BMW, sí señor. Tienes razón, BMW. Range Rover Sport, 3 tipos de suspensión, bolsa de aire, sí señor. Muy bien. Entonces fíjense, el objetivo de esta charla hoy es que usted se va a ir con la claridad de qué es un amortiguador monotubo, qué es un amortiguador bitubo y cuáles son sus diferencias. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a ir de este webinar sin que usted entienda eso a la perfección. Es muy sencillo. Tenemos el amortiguador monotubo, que como su nombre lo dice, tiene un solo tubo. Todos los amortiguadores, los comunes de sistemas pasivos, tienen internamente aceite y adicionalmente tienen una cámara de aire o una cámara de gas. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos. Entonces, en el amortiguador monotubo tenemos cámaras de aire, cámaras de aceite. Aquí tenemos cámara de aire, cámara de aceite en rojo y, no, disculpen,
En amarillo y naranja, cámara de aceite. Y el pistón se mueve entre ese aceite. Y luego en morado, la cámara de gas presurizado o aire. Y en el amortiguador bitubo, pues tenemos lo mismo, solo que un poquito más complejo en el sentido de que tenemos dos tubos. Pero estos dos tubos se conectan entre sí. Es decir, el tubo interior se conecta a través de estas válvulas con el tubo exterior. Y lo que vemos, esto en amarillo y en naranja es aceite, y en azul es aire o gas. Ahora, oye, así estático cuesta como entender qué está pasando ahí. Aquí hay diferentes válvulas eh, que me regulan la presión, pero vamos a ver realmente cómo funciona eso. Entonces, no hay mejor manera que verlo en un video. Ahí nos comenta Miguel que la mayoría de los amortiguadores en Guatemala, Toyota, Honda. Está bien, muy bien. Ok. Entonces, cuando me detengo así como es porque estoy leyendo las preguntas. A ver, fíjense. ¿Cómo funciona ese amortiguador cuando lo vemos en un video? Pues el vástago, al moverse, me hace que el aceite se traslade y pase entre los dos tubos, regulado por las válvulas que tiene internamente ahí. Entonces, vamos a verlo nuevamente. Fíjense cómo al momento de que el amortiguador se comprime y se descomprime, ese aceite pasa de manera controlada entre el tubo interior y el tubo exterior. Vamos a verlo un poquito más a detalle, qué es lo que está pasando realmente en ese paso de aceite que está ahí. Entonces, este vástago va a ejercer presión sobre este aceite que está acá. Vamos a hacerle un dibujo acá. Esto va a bajar. ¿Ok? Y este aceite no le queda otra, pues que subir. Elegir otro color, porque ese color no se ve. Vamos a poner en rojo. Este aceite no le queda otra que subir. ¿Ok? Y luego durante la descompresión, él va a bajar. Ya lo vamos a ver. Vamos a borrar primero los garabatos. Entonces, fíjense qué ocurre ahí. Fíjense cómo el aceite, cuando el vástago baja, cuando ese vástago baja, ahora que se me paró el video, ahí va, cuando ese vástago baja, el aceite sube. Ahora, ¿qué ocurre cuando el amortiguador se descomprime? Pues el vástago se retrae y por vacío, ese vacío que se genera ahí me hace retroceder el aceite. Ya lo vamos a ver con más detalle. Aquí vemos cómo el aceite de la cámara exterior se devuelve a la cámara interior. ¿Ok? Ya lo vemos otra vez. Aquí vemos cómo el aceite se traslada de la cámara interior a la cámara exterior y luego durante la descompresión regresa. Ahora bien, este es un amortiguador bitubo que tiene aire en esta parte de acá, en esta cámara exterior. ¿Qué puede ocurrir cuando eso se somete a millones de ciclos? ¿Ok? Vamos a verlo en el video siguiente. ¿Qué puede ocurrir cuando eso se somete a millones de ciclos? Y se me empieza a mezclar el aceite con el aire que está en la cámara exterior, que está dentro del amortiguador. Cuando digo aire es porque está dentro del amortiguador. No estamos hablando del aire del ambiente. Entonces, ¿quién me puede decir qué es lo que está ocurriendo ahí? Si eso es bueno o malo. ¿Lo han visto, lo han presenciado, se los han contado? ¿Es un mito, no es un mito? Fíjenselo como se está moviendo ese amortiguador ahí. ¿Se está moviendo de forma continua o se está moviendo de manera errática? Vamos a ver otra vez el video. Ahí me hace una pregunta Eder, perdón. ¿El amortiguador bitubo es más suave o más duro que el monotubo? Ya lo vamos a responder. Me gustaría ver
si alguien ha escuchado este fenómeno que estoy mostrando acá, el fenómeno llamado de aireación, ¿qué es ese fenómeno? ¿Qué significa? ¿Y cómo me afecta? También me pueden levantar la mano, doy derecho a palabra también. Con mucho gusto. Voy al señor Eder, mientras pensamos lo de la aireación. Eder, realmente el amortiguador, lo que hace más duro o suave un amortiguador, no es que sea bitubo o monotubo, sino si ese amortiguador está, uno de sus componentes es aire o gas, y ya vamos a ver la diferencia. El amortiguador pierde firmeza, nos dice Constantino. Ok, ¿y por qué pierde firmeza? Pues fíjense, sencillamente porque yo estoy mezclando el aceite con el aire. Entonces, burbujas de aire se me empiezan a mezclar con el aceite y ese aire me pasa a esta cámara y entonces el amortiguador pierde dureza. Se pierde la presión, como nos dice Jorge ahí. Entonces, la aireación básicamente es el fenómeno que ocurre cuando se forman burbujas de aire producto del desplazamiento del aceite dentro del amortiguador. Fíjense cómo ese amortiguador está haciendo ahorita. O sea, no se desplaza de manera continua. Entonces, el amortiguador pierde viscosidad, pudiéramos decir que pierde viscosidad, porque el aceite, le cambiamos totalmente la propiedad al aceite que está ahí. Un ejemplo similar es durante la frenada, cuando producto del calor se me generan burbujas dentro del sistema de freno. O si mi sistema de frenos no está bien purgado y tengo aire en el sistema, el pedal me queda esponjoso. Entonces yo necesito que mi amortiguador trabaje al 100% y ese 100% es su aceite separado totalmente del aire. Ahora bien, ¿cómo puedo evitar este problema? Bueno, fíjense que los fabricantes lo que han ideado es añadir nitrógeno en esta zona o donde está el aire del amortiguador. Entonces yo sustituyo el aire por nitrógeno a presión y ese nitrógeno a presión lo que va a hacer o su función básicamente es ayudar a que el aceite regrese a mayor velocidad a la cámara interior y entonces me evita que ese aceite se me mezcle con aire y me pase a la cámara interior. Entonces, el amortiguador llamado a gas es ese amortiguador que tiene nitrógeno en vez de aire. ¿Ok? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Qué pudiéramos esperar de ese amortiguador? Para responder la pregunta de Eder, ese amortiguador a gas suele ser un poco más rígido que el amortiguador a aire. Entonces, con un amortiguador a gas estaremos sacrificando confort por rendimiento. Ok, antes de pasar al tema de diagnóstico, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna duda? Igual tenemos la ronda de preguntas al final. Era por si acaso había alguna duda fuerte, la aclarábamos una vez. Igual las voy leyendo ahí. Entonces, bien, el diagnóstico, ¿cómo es un diagnóstico de amortiguador? ¿Cómo debo trabajarlo? ¿Cómo debo yo acercarme a un cliente? Lo primero que yo debo hacer para yo determinar desgaste o determinar que el problema es el amortiguador es entrevistar a ese cliente. Yo debo escucharlo. ¿Y por qué debo escuchar al cliente? Porque él es el que conoce su carro, él es el que tiene años con ese vehículo, él tiene años pasando por la misma ruta. Entonces él conoce cualquier ruido que haya diferente ahí en ese carro. Seguidamente debo hacer una inspección física a ciertos elementos que me puedan dar una lectura o me pudieran decir qué es lo que está pasando. Básicamente es como un doctor. Miren, tengo tos, me duele la cabeza. Ok, tosa para escucharlo.
vamos a verlo si está morado, o usted está verde, usted está blanco, tiene un color normal, ah, no, que está normal, no tiene fiebre. Entonces, cuando yo veo un neumático, yo pudiera saber qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, yo pudiera ver si ese carro tiene un problema de alineación, como es el caso A. Pudiera ver si está sobreinflado, tengo desgaste superior en el centro del neumático. Pudiera ver si está subinflado, tengo desgastado de manera excesiva los bordes y está totalmente nuevo el centro. O pudiera tener un problema de amortiguación, que es el caso D. En el caso D, yo tengo un desgaste de manera irregular y lo que me está indicando ahí es que ese amortiguador o ese neumático está brincando porque no hay un elemento que lo esté sujetando o manteniendo en el asfalto. Y ese elemento, pues, ¿cuál es? El amortiguador. Debo conocer los efectos de tener una amortiguación en mal estado y debo comentársela al cliente para poder entonces recomendarle. ¿Qué debo recomendar? Pues no hable de costos hasta tener un diagnóstico completo, dé opciones a ese cliente, vaya más allá, ¿ok? O sea, no le dé, mire, usted hace esto y punto, y si no lo hace, está frito. Eso no le suele gustar a los clientes. Mire, usted tiene esta opción, yo le recomiendo esta, pero la mejor es esta, pero usted decide. Esto ya se lo dijo. Recomiende productos premium. Brinde respaldo y ofrezca un valor agregado. Sea corto y claro con esa recomendación, si no creen que le están cayendo a cuenta. Y de seguimiento a ese cliente. Seguimiento le va a aumentar las ventas. Ese cliente va a ser fiel a usted. Va a venir sin que usted necesite llamarlo. Tome nota de los datos del vehículo, kilometraje, en el caso de taller, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que usted no puede ver? Levante la mano al que le gusten las frituras, comer frito. Pues bueno, cuando usted come frito, usted sabe que ese aceite se va, él sale del frasco perfecto, ¿no? Lo va calentando, así no. Las pupusas, o bueno, la pupusa nunca la había visto frita, pero corríjame, pero no, son asadas. Pero bueno, lo que usted quiera freír, un pollo, lo que sea, usted lo empieza a tirar ahí, tan, tan, tan. Pasan días, vuelve a tirar otro pollo. Y ese aceite termina como el de la foto negra. Entonces, eso es algo que no vemos nosotros en el amortiguador, porque está sellado y no está diseñado para verlo. A diferencia de un motor. En el motor nosotros sabemos por cultura mecánica que hay que reemplazar el aceite, que se degrada por efectos del calor, por efectos de roce. Pues lo mismo está pasando en el amortiguador. Entonces, ¿qué debemos aprender? Que el aceite que está internamente en el amortiguador se deteriora. ¿Cuándo es recomendable cambiar amortiguador o cuándo es un kilometraje adecuado? Bueno, si ese amortiguador o si ese vehículo no se ha sometido a grandes esfuerzos, a grandes impactos o a grandes niveles de energía, porque el amortiguador lo que hace es absorber esa energía junto con el resorte, entonces estaremos hablando de que unos 100.000 kilómetros es un kilometraje tope para un amortiguador. Ya a partir de ahí empieza a perder sus propiedades. Aunque capaz no suene, aunque capaz no haga, no lo notemos, pero ya está, ya es hora de reemplazarlo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, revisarlo a los 50.000 y luego, y también previo cada mantenimiento. O sea, estar pendiente de cómo chequearlo. Ahora bien, eso es muy bien, Alejandro, cuando está montado en el vehículo. Me parece muy bien. Pero ¿qué pasa cuando me llega el amortiguador a mí para yo vendérselo a un cliente, un taller, y lo tengo en mis manos? ¿Cómo yo sé si ese amortiguador está bueno o está malo? Bueno, hay una técnica muy sencilla, sin necesidad de tener una herramienta especial o una gran inversión, y es que yo puedo determinar si ese amortiguador está en buen estado o no al momento de que nos llega. Pero también debo entender que un amortiguador pudiera
presentar una mezcla de aire, sobre todo los que son de aire con aceite en su etapa inicial. ¿Pero eso significa que el amortiguador está dañado? No necesariamente. Yo debo realizar un procedimiento que es lo que llaman el procedimiento de purga, o de cebado, o de precarga, algunos lo llaman precarga. ¿En qué consiste esto? Bueno, cuando me llega un amortiguador, que previamente ese amortiguador salió de fábrica, vino en barco hacia mi país, se entregó a un distribuidor, ese distribuidor lo llevó a la tienda me lo vendió a mí, que soy otra tienda, yo se lo vendí a un mecánico. En ese periodo, en ese lapso, pasaron 1 o 2 años fácilmente. El amortiguador estuvo así, patas para arriba, patas para abajo, acostado, de lado, lo tiraron, lo lanzaron. Entonces, bueno, ahí se puede haber mezclado el aceite con el aire y puede haber burbujas de aceite con burbujas de aire. Entonces, ¿cómo yo puedo eliminar eso? Bueno, sencillamente aplico el procedimiento de purga, coloco el amortiguador verticalmente, como está en la foto, comprimo el pistón con la mano o con algún objeto, alguna herramienta, porque ese tornillo nos puede hacer daño en la mano, lo comprimo sin exceder esa fuerza y sin llegarlo a tope, no hay necesidad de llegarlo a tope, lo soltamos y repetimos este procedimiento de 3 a 4 veces hasta percibir aumento de la resistencia. ¿Okay? O sea, vamos a percibir un aumento de la resistencia progresivamente y vamos a escuchar ese sonido me indica que esas burbujas de aire se empiezan a separar de ese aceite hasta que esté totalmente separado aceite de aire. Y vamos a notar que ese vástago o ese amortiguador regresa de manera continua y progresiva. Y no como lo vimos en el video, que regresaba por etapas. Tac, 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 tac. Ahí nos comenta Fernando cómo revisarlo cuando está montado en el vehículo. Mira, Fernando, eso del capó y bajarlo pudiera ser una referencia, pero no es muy aproximada. Lo mejor, o por lo menos mi recomendación, es la prueba de manejo. Prueba de manejo, pasen por resaltos, pasen por zonas irregulares y que sientan que no hay ruidos extraños o ruidos de que llegue a tope, que escuchen un pa. ¿Ok? Sí, esa es la mejor manera. De hecho, es la manera como prueban los amortiguadores cuando los montan en los vehículos. Antes de que ese vehículo salga al mercado, lo pasan por una ruta de prueba y esa ruta de prueba no es más que diferentes relieves irregulares como de 100 metros, ¿no? O menos, como de 20, 30 metros. Entonces, ese amortiguador lo someten a esa vibración ahí constante. Entonces, bueno, este es el procedimiento de purga que me permite instalar ya el amortiguador y evitándome un problema luego. ¿Qué problema me puede dar que yo no aplique este procedimiento de purga? Bueno, el amortiguador pudiera tener la suerte de que se purga o se separa el aire del aceite durante el recorrido inicial. Pero si ese cliente, por mala suerte, cae en un hueco, que en Latinoamérica casi no hay huecos, ¿no? Entonces es poco probable. Si ese cliente cae en un hueco, bueno, el amortiguador llega a tope y ahí adiós amortiguador. Se van los sellos, se van las gomas, se va el hule, todo. Entonces, por eso es la importancia de este procedimiento. ¿Qué componentes me puede afectar un amortiguador en mal estado? Muchos. Todos los componentes que estén interconectados de algún modo con el sistema de suspensión. Neumáticos, frenos, discos, pastillas, las muletas, las bases de suspensión o bases, todas las bases que estén conectadas, todos los sistemas de dirección, link, rótulas, incluso la bufa o el wheel hub. Fíjense acá cómo está interconectado todo el sistema y si este señor no hace su trabajo, pues tenemos obviamente, vamos a tener un problema ahí. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo cómo una bufa se puede ver afectada por un amortiguador en mal estado.
Aquí vemos cómo este elemento nos soporta el disco y si ese elemento presenta daño, pues fíjense cómo él pudiera incluso desprenderse y sale la rueda por un lado y el carro por otro. ¿Qué se daña internamente? Bueno, se puede dañar los rodamientos, los sellos, las pistas de esos rodamientos, las bolas de esos rodamientos. Aquí tenemos un ejemplo de una bufa que vamos a ver en los próximos webinars con un conector o un sensor de ABS, un sensor magnetoresistivo. Esta charla también es muy interesante, les va a gustar. Entonces, bueno, fíjense cómo todos estos componentes se pueden ver afectados por un amortiguador en mal estado. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar ahora. Me interesa, les voy a permitir activar sus micrófonos. Me interesa que nos quede claro y que hayan entendido esas diferencias entre amortiguador bitubo, monotubo y amortiguador a gas y amortiguador a aceite. No lo mencioné, pero el amortiguador que vemos en los vehículos comunes. A ver, Sergio como que quiere aportar algo o no. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Fíjate que aquí en Guatemala, bueno, no sé si en otros países, aquí tenemos mucho problema con la gente que quiere reparar los shocks. Bueno, de hecho hay lugares donde los reparan supuestamente, ¿verdad? Y Ok. me gustaría que me dieras en tus términos técnicos cómo podemos atacar o recomendar al cliente, obviamente, que no utilice esos métodos, ¿verdad? Porque pues son rellenados, supuestamente les cambian el aceite, cosas así. Me gustaría que me comentes. Gracias. Gracias, Sergio. Y antes de que te vayas, ¿cuánto cuesta reparar un amortiguador? ¿Cuántos quetzales? Mira, varía más o menos 100 quetzales. La verdad es que tengo mucho de no hacerlo, pero es que ya no recuerdo, pero hace mucho, sí, más o menos unos 100 quetzales. 100 quetzales. Bueno, no es tan caro, la verdad. Ajá, porque es ¿Y una reparación. Sí, sí, eso me doy cuenta, que es una reparación bien económica. Ujú. Bueno, miren, ok, lo que debemos hacerle entender al cliente, porque eso es común, sobre todo ahorita en estos momentos que vienen de ajuste de presupuesto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacerle entender a ese cliente es hablarle sobre la seguridad de él y de su familia. Si ese amortiguador falla, porque ese sello no sabemos cuál es o cuál colocaron, no sabemos si ese aceite es de calidad o no. Si ese amortiguador falla durante una curva, pudiéramos incluso hasta volcar el vehículo. Entonces, yo no ahorraría. O sea, eso que están ahorrando ahí pudiera ser mucho más luego. Y el amortiguador, un amortiguador pudiera estar por los $30 más o menos. O sea, oye, tal vez es el doble o el triple, ¿no? De esa reparación, pero yo creería que hay que enfocarle al cliente por la seguridad, o sea, la seguridad de él y de su familia, o sea, hacerle entender que esa frenada con ese aceite reusado o no sabemos cuál es, pudiera variar. Entonces ya al decirle a ese cliente que su vehículo no va a frenar igual o no se va a comportar bien en curva, ya capaz él pudiera estar repensándolo, ¿no? A ver, Miguel, adelante. No sé si sabes. Buenas Ajá. tardes. Buenas tardes. En el mercado nosotros nos vamos a topar contra un montón de marcas de amortiguadores, así como de pastillas. Pero con amortiguadores que estamos viendo hoy, nosotros contra quién salimos a competir al mercado. Porque te comento, lo más sonado aquí en cuanto a marca de prestigio es una marca que se llama Cayaba y otra que se es Payen. Ok. Entonces, quisiera saber nosotros contra quiénes venimos a competir en cuanto a calidad y en cuanto a precio. Ok, gracias, Miguel. Buena pregunta. Bueno, miren, con el amortiguador Kashima, que soy un usuario de ese amortiguador, ustedes van a competir con cualquier amortiguador aftermarket que salga al mercado. Callaba es uno de los líderes.
pudiera ser junto con Monroe. Estamos a nivel e incluso más arriba que esas marcas, porque nuestro amortiguador viene con un cumplimiento de estándares del equipo original. Entonces, el amortiguador Kashima se comporta como el original o incluso mejor. Entonces, estamos muy a la par con ese amortiguador Callaba que me menciona y con cualquier otro que pudiera estar ahí en el mercado aftermarket. Ahora bien, ¿cómo convencer a estos clientes de productos nuevos? Bueno, ahí es donde entra la labor de nuestros técnicos. Ahí Gabriel también nos comenta, Roberto nos comenta que amortiguadores Gabriel también, sí señor. Entonces, ¿cómo convencerlo? Bueno, ahí es donde entra la labor, la conexión con el taller, donde el cliente se le empieza a dar ese amortiguador para que lo use, ¿ok? Se le incentiva para que lo use y él simplemente al notar que el rendimiento es excelente, empieza a decírselo a los demás. Cuando el amortiguador es malo, basta que un amortiguador esté malo para que empieces a decirle a los demás y se riega la voz y ya no queremos usar más ese amortiguador. Entonces, con el amortiguador Kashima, ahí es donde poco a poco vamos a ir creando esa cultura con ese cliente, ¿no? Yo que lo uso, mira, nosotros lo usamos en muchos vehículos Hyundai, Honda, Toyota, y el rendimiento es excelente, la verdad. Es muy bueno. O sea, aquí les voy a mostrar, dame un segundo para ir buscándolo, las características del amortiguador Kashima, ¿no? Y cuál es su beneficio como tal. Porque eso no se los coloqué acá, pero vale la pena. Denme un segundito aquí. Ahí nos pregunta, aquí nos dice Roberto, si se da el efecto boca a boca. Sí, exacto. Tal cual. Ok, fíjense. Un segundito que debo quitar esta pantalla. Exacto. Entonces, lo primero que, bueno, los invito a la página kashimasystem.com. ¿Ok? Salió maduro en las noticias. Baboso. No es mal que se fue ya. En la página Kashima System, que es una página relativamente, la rediseñamos para que ustedes puedan tener acceso no solo al tema de universidad, sino que también al tema de repuestos. Entonces, en repuestos pueden ver cuáles son las líneas de productos Kashima y pueden descargar el portafolio de productos Kashima. Ese de portafolio es ese que están viendo acá. Eso es para ustedes y también para sus clientes y que les sirva de apoyo sobre la calidad garantizada que ofrece Kashima, sobre el tema de formulaciones, las calidades que tienen esas formulaciones y cuando nos vamos a amortiguador, pues podemos ver las características y las pruebas en las que es sometido este amortiguador. Entonces, tenemos un amortiguador que es sometido a pruebas de fuerza, pruebas de fatiga. Fatiga es la falla que ocurre durante millones de ciclos, o sea que sometemos el amortiguador a una prueba que me garantiza la vida útil. Pruebas de presión, porque uno de los problemas más comunes en un amortiguador es la pérdida de presión por problemas de sello. Entonces, el amortiguador Kashima ofrece un sello o tiene internamente un sello NOC, que es una marca japonesa de última generación reforzada con fibra de carbono. Este sello nos garantiza, nos incrementa la resistencia a altas presiones generadas internamente en ese amortiguador. ¿Okay? Pistones y válvulas con aleación de titanio. Son ciertos puntos importantes que a la hora de que un cliente dude sobre la calidad o el rendimiento de este producto, pues le podamos mostrar. Entonces, por ahí más o menos iría hay que tratar de unir esos varios elementos y dárselos en una respuesta un poco más corta, obviamente, pero
pero van por ahí. Ok, en cuanto a precio, oye, no sabría decirte, no sé si capaz Tony nos apoya ahí con el precio, pero es muy competitivo, Jorge. Súper, súper competitivo. Amortiguadores para baúl. No, Max, no tenemos amortiguador para baúl. Por de momento, amortiguador solo para el sistema de suspensión del vehículo. El margen de ganancia que tiene y la calidad que da. Sí, obviamente. Ahí nos dice Tony, menor precio que ambas marcas. Entonces, eso es una ventaja grandísima. Poder ofrecerle a un cliente un producto de calidad similar o superior al que está acostumbrado o escucha a un menor precio. Entonces, es una oportunidad grande. Garantías por desperfecto. Sí, la garantía de Kashima, mira, garantía es una de las marcas que te ofrece la garantía por desperfecto más rápida del mercado. O sea, si te llega un desperfecto y es comprobado el desperfecto, pues se cambia. O sea, te lo reemplazamos. Ahí, eso que no sea problema. Entonces, bueno, si no tienen una pregunta adicional o alguna otra duda, esto era lo que les queríamos nosotros hoy compartir y espero que hayan aprendido algo. Aunque no crean, yo siempre aprendo algo en cada... Bueno, hoy aprendí que puedo montar bicicleta en Guatemala, comenzando por ahí. Tremendo aprendizaje que me llevo. No puedo, no puedo esperar ya que podamos salir y volver a la normalidad para estar por allá. Sí, nos comenta Alejandro que el conjunto calidad, garantía y precio es lo que más le ha gustado mucho a los mecánicos. Sí, sí, por eso el amortiguador se van a llevar una grata sorpresa realmente. Es un amortiguador de excelente calidad y excelente precio. Sí, gracias Constantino. Bueno, el tema de purgar sí es importante. Interesante ese tema. Entonces, bueno, eh, eso sería todo, compañeros. Les agradezco su presencia y nos vamos a ver, creo que la próxima semana. Vamos a ver sistemas de dirección. Ahí nos va a apoyar mucho Alejandro Valcárcel también, que es un experto en sistemas de dirección. Y ahí Antonio me comenta que les va a ampliar el procedimiento de la garantía para que lo tengan claro. Gracias a ustedes. Espero verlos pronto y bueno, cuídense, cuiden a sus familiares. El tema del virus es serio y bueno, que esperemos que podamos salir todos victoriosos de esto, que seguro que sí, y progresivo. Nos va a cambiar la rutina poco a poco. Gracias a todos. Un abrazo.